Álbum de fotografías. Así como en la tierra, el infierno cuenta con sus retorcidas e incomprendidas obras de arte, y Lucifer es el agente de sus propios artistas. Aunque no estoy del todo informada sobre qué clase de obras de arte son sus preferidas. Sí les puedo advertir, a quien esté escuchando esto, que, si de casualidad se encuentra con una pieza artística y desconocida en el camino, no la recoja, no la analice, y si es posible, ni siquiera la mire por mucho tiempo. Ya que, las fuerzas demoníacas tienen una forma bastante clara y agresiva de reclamarle a los intrusos. Antes de entrar en un círculo obsesivo, cuya pieza principal resultó ser un pequeño álbum de fotos, yo tenía una vida muy ordinaria y plana, sirviendo como ama de casa y madre de dos pequeños, Violeta y Jeremías. En una mañana, en la cual me hallaba tendiendo la ropa, escuché de forma atenta cómo Violeta le preguntaba a su hermano, Jeremías, ¿qué es esto que encontré en el piso? A pesar de estar de espaldas y colgando pantalones, puse atención a lo que estos platicaban, pues, tratándose de mis dos hijos, nada me parecía lo bastante ordinario como para ignorarlo. Es la foto de un perro muerto, escuché a Jeremías exclamar, con un tono de voz horrorizado. Tan pronto como oí esto, dejé lo que estaba haciendo y me apresuré a ir con ellos, para entender qué era lo que estaba pasando. ¿Cómo que la foto de un perro muerto?, pregunté, confundida. En ese momento, mi hijo levantó con su mano derecha un álbum de fotografías y me lo entregó. Al ver la primera fotografía cubierta por el plástico protector, fui testigo de que la respuesta de Jeremías había sido cierta y, en efecto, se trataba de la foto de un perro muerto. Aquel álbum de fotografías era un objeto que no recordaba haber visto antes. Violeta dijo que solo se lo encontró tirado en el piso de nuestro jardín, sin ninguna otra cosa en especial. La foto que tenía frente a mis ojos era de las más horrendas. Se trataba de un pequeño perro salchicha, tumbado boca abajo y aplastado a más no poder. Pues, lucía como si el vehículo responsable le hubiese causado tales lesiones a propósito. Para nada se trataba de una fotografía grata de ver. Y considerando que aquel objeto no era nuestro, ni tampoco algo que quisiese que se mantuviera en las manos de mis hijos, sin pensarlo dos veces, decidí que lo tiraría a la basura y continuaría con mis labores del hogar. Inesperadamente, antes de siquiera poder entrar a la casa para llevarlo al basurero, escuché el fuerte y rasposo escándalo del derrapar de las llantas de un auto. Solté aquel álbum y corrí con desesperación de vuelta al jardín, presa del pánico por pensar que alguno de mis hijos hubiese corrido peligro. Pero por fortuna, tan pronto como regresé, pude encontrármelos a ambos sin un solo rasguño. No obstante, vimos a aquel auto detenerse a mitad de la calle, algo había ocurrido, y con temor a lo que pudiese encontrar, le ordené a los niños que entraran a la casa. Antes de que el conductor bajara, me acerqué al lugar del accidente. Al ver lo que se hallaba debajo de aquel auto, tuve ganas de gritar, mas la única forma en que mi cuerpo pudo reaccionar fue quedándome paralizada, con la piel helada. Y un punzante martilleo en la cabeza que me hacía sentir las palpitaciones alteradas provocadas por la impresión. Debajo de aquel auto estaba el cuerpo de un pobre perro de la calle. El conductor se llevó las manos a la cabeza en señal de preocupación. Como si el reciente accidente no hubiese sido suficiente para arrebatarnos la paz, al paso de un par de minutos caí en cuenta de algo que me resultó aberrante y fue lo siguiente. La forma en que fue arrollado el desafortunado animal resultaba ser una réplica idéntica y precisa de la fotografía que recién había visto a solo unos minutos antes del accidente. Inclusive el color del auto encargado de atropellarlo era del mismo color negro. Antes que portarme razonable ante la situación, fui hasta el rincón en donde había aventado aquel álbum de fotografías. Y posteriormente, fui con el conductor y le comencé a cuestionar si era este el autor responsable de aquel retrato tan grotesco.
El sujeto me miró confundido y aseguró nunca haber visto tal objeto. Al llegar una patrulla al lugar, no le encontré sentido a quedarme allí. Por lo que, desconcertada, volví a la casa y me senté en silencio a recapitular la serie de acontecimientos y coincidencias de las que mis hijos y yo fuimos testigos. No parecía existir ninguna clase de lógica. ¿O es que vivíamos una clase de simulación, como suponían las teorías conspirativas, o peor aún, estábamos siendo el experimento de alguien, quizás del dueño o la dueña de aquel álbum? Como la curiosidad en mí se hizo más grande, tuve la tentación de hojear el álbum completo. Pero, por otro lado, me tuve que obligar a contener esa intriga, pues, ahora me aterraba la idea de que aquello que pudiese encontrar en las demás fotografías se viera replicado en la realidad. Pero, el morbo me invitaba a indagar, más, la parte razonable me hacía considerar los peligros. Antonio de los Santos, mi segundo esposo, regresó del trabajo hasta el anochecer. Antes de siquiera servirle su cena, le pedí que se sentara por un momento, pues tenía cosas demasiado anormales por contar. Por toda la confianza que sabía que tenía en mí, pensé que creería en lo que tenía por mencionar. Por otra parte, este terminó por reírse de mis palabras y dijo que aquellos escenarios que me inventé eran dignos de quedar en cualquier guión futuro de fantasía y de terror. Por mucho que traté de insistir, Antonio se negó a creerme y se mantuvo en la misma postura errante. Molesta por sus respuestas burlonas, le pedí que lo comprobara por él mismo, volteando la página hacia la segunda fotografía. Ahora que lo pienso, mi obligación como un adulto que ya conocía las consecuencias era la de actuar responsable y no verme metida en una lucha por demostrar algo. Luego de pedírselo 2 veces seguidas, Antonio dejó atrás la fotografía del pobre perro atropellado, para ser el primero en averiguar qué era lo que se podía encontrar a continuación. ¿De qué es la foto?, le pregunté, aproximándome a él, con prisa, pues no hizo más que quedarse en silencio. En esta segunda fotografía se veía a una niña con una quemadura importante en el hombro. Su pobrecita piel parecía haberse cocido. De pronto, antes de que siquiera pasaran 5 minutos de ver la fotografía, escuchamos a Violeta gritar desde la cocina. Al ir con ella, vimos que se había vaciado encima una olla con agua hirviendo. Enseguida, tuvimos que retirarle la ropa que llevaba puesta y nos dirigimos al hospital. Mi pobre hija no paraba de llorar por el sufrimiento. «Ya estarás contenta», me reclamaba Antonio, una y otra vez. De un instante a otro, comprobó que aquello que le dije era verdad, pero lo descubrió de la peor manera posible. Y yo era la culpable principal y nuestra pobre niña una víctima. En un solo día, desde el descubrimiento del macabro álbum, ya habíamos visto la muerte de un perro y ahora la curación a la piel de mi hija. Después de las peleas con mi esposo y el sufrimiento en casa, opté por meter ese infernal álbum en una bolsa de basura, para que los señores encargados de llevársela lo hicieran desaparecer de nuestras vidas. Tal vez sería el problema de alguien más, pero ya no el nuestro. Por una semana, mi vida regresó a la cotidianidad y serenidad habitual. Sentía que estábamos a salvo y que malos presagios de aquel álbum ya no nos perseguirían. Sin embargo, no fue hasta la tarde del siguiente viernes que el monstruoso círculo se reinició, sin dar aviso ni mucho menos una lógica. Aún lo recuerdo con gran inquietud. Mientras que yo estaba escombrando el librero del estudio de Antonio, me volví a encontrar ese horrendo álbum de fotos. Era exactamente el mismo, la primera fotografía era la del perro muerto, seguido de la niña con quemaduras. Y debido al shock, lo dejé caer. Muy para nuestra desgracia, esto hizo que se abriera en otra de sus páginas. No sabía en qué forma es que regresó a la casa, pero ahora se encontraba abierto, de nueva cuenta abierto. Inclinándome hacia el piso para ver qué encontraba en la fotografía en la cual se quedó, me llevé la desagradable sorpresa de que se trataba de la imagen de un hombre ahorcado,
enfrente de una ventana. Suponiendo que en mi casa la maldición podría caer esta vez sobre mi esposo, bajé corriendo las escaleras hasta llegar a él para suplicarle que ni siquiera considerara el hacerse daño. Pero, con notable molestia, me preguntó a qué me refería. Entonces, miró que llevaba el álbum entre manos y al instante se puso furioso. Sin darme oportunidad a explicarle en qué circunstancias fue que lo encontré, se puso a lanzarme reclamo tras reclamo, levantándome un poco la voz, haciendo énfasis en mi supuesto engaño, con respecto a haberme deshecho de él. Y justo cuando pensé que el suceso de esa última fotografía no nos alcanzaría, afuera se empezaron a escuchar gritos de nuestros vecinos. Antonio interrumpió la discusión y abrió la puerta de la casa para salir. Por lo que, imaginándome lo peor, caminé tras sus pasos, rumbo a ese sitio de donde provenían los gritos y las quejas inusuales. Antes de cruzar al otro extremo de la calle, pude ver el cuerpo de nuestro vecino, colgando enfrente de su ventana, de la misma manera en que estaba el hombre de la foto. En medio del escándalo armado por el resto de los vecinos, sentí mi equilibrio cada vez más débil y mi vista se tornó borrosa. Sin antes presentirlo, terminé por desmayarme en ese momento. Poco tiempo después, cuando conseguí recobrar la conciencia, lo primero que vi fue a mi esposo, en silencio, me miraba molesto, como si buscara la forma de hacerme sentir culpable por la reciente muerte. Al volver a la casa, pese a sus insistencias por que le entregara el álbum, algo en mí me hizo sentir con la fuerte necesidad de ocultarlo. En un lugar en donde solo yo pudiese tenerlo. Y no es que me hubiese encariñado con todo lo contrario. Odiaba la existencia de aquel álbum maldito, lo odiaba con todo el coraje de mi alma. Y por esto mismo, fue que al principio me pareció congruente el ser la persona encargada en ocultarlo, así, si yo lo resguardaba, entonces, nadie más se tendría que cruzar con él. Esconder ese álbum dentro de mi casa representó perder por completo la confianza que tenía Antonio en mí. Y aunque en el primer día en que lo oculté me pareció razonable saber en dónde estaba tal objeto, con el pasar de las noches me di cuenta de que esa había sido la decisión más negativa que pude tomar. Ahora, cual persona viciosa que se abstenía de dar el siguiente paso, me tenía que controlar a mí misma para no caer en la tentación de ir hacia el álbum y hojearlo de principio a fin. A veces, cuando las ganas de indagar eran tantas, me calmaba el simple hecho de sujetar el álbum a escondidas, incluso si no lo llegaba a abrir. Desde la segunda llegada del álbum a la casa, mi comportamiento se salió de control. Me sentí perseguida por una nueva ansiedad, que me parecía de lo más inusual. Ahora, a pesar de no abrirlo ni siquiera por error, no hallaba forma de estar tranquila, a menos de que tuviera cerca al álbum, cual juguete que uno no suelta de niño. Tener cerca a ese álbum de fotografías me hacía creer que contaba con cierto control del futuro. Mi ansiedad más grande era que otra persona lo encontrara. Y sin darme cuenta, quien ahora estaba siendo afectada por su existencia era yo, pues estaba envuelta entre la dualidad de sentirme tranquila e intranquila a la vez. Conforme los días se iban quedando atrás, la pregunta sobre quién era el dueño o la mente perversa detrás del álbum llegó a mi mente para hacerse cada vez más constante. A escondidas de mi esposo, aprovechaba de su ausencia para revisar en internet páginas o videos en relación con álbumes malditos o algo semejante. Al final de las búsquedas, no daba con nada que me pareciera de verdadera utilidad. Y fue entonces que, entre tanto sobrepensar las cosas, tuve una de las ideas más obvias: buscar pistas del responsable cerca de la casa. Si aquel álbum estuvo antes en nuestro patio, era seguro a que aquello se debía a que el dueño se hallaba próximo a todos nosotros. Y para ir despejando dudas, con cada oportunidad que tenía, les preguntaba a mis diferentes vecinos si conocían aquel álbum de fotos. No se los prestaba para impedir que vieran su contenido, pero les mostraba la cubierta blanca y les comentaba en qué condiciones fue que lo encontramos.
A todos a quienes les preguntaba, me aseguraban nunca haber visto tal objeto. Por lo que podía notar en sus reacciones, ninguno tenía la mínima idea de su procedencia. Por último, se me ocurrió preguntar a la vecina Rosario, una anciana que se dedicaba al arte en ilustraciones. Ella me dijo que, en ocasiones, los artistas colocaban datos relevantes ya fuese al principio o al reverso de sus obras. Dando por sentado que se trataba de un álbum común de fotografías, me pidió que revisara en la última hoja. Busqué mil excusas para no hacerlo, pues, definitivamente, me aterraba descubrir lo que moraba al final de un álbum tan peligroso e impregnado por la violencia. Y en vista de mi gran negación por ver la última fotografía, la señora Rosario me quitó el álbum de las manos. Por fortuna, no se puso a mirar todas las fotos y fue directo a la última. Recordando cada uno de los eventos aparatosos por los que ya habíamos pasado, la primera reacción que tuve fue la de cubrirme los ojos, para evitar observar esa imagen. ¿De qué es la fotografía?, le pregunté, actuando como una cobarde. La señora Rosario dijo que se trataba de una simple firma, escrita en una servilleta. Esa debe ser la firma del fotógrafo, supuso. Tomando más confianza en la situación, decidí darle un vistazo a la foto. Tal y como mencionó mi vecina, era una simple firma. Esta únicamente decía, Demoniac, escrito en cursiva. Imaginé que eso de llamarse Demoniac era una clase de seudónimo artístico. No sabía quién era ese tal Demoniac, pero, de lo que sí estaba segura, era de que se trataba de un completo maníaco y era un peligro que éste se encontrara libre. A diferencia de las demás fotografías, aquella con la firma de Demoniac no pareció tener ningún efecto sobre la realidad. Y por alguna razón, creí firmemente que a raíz de esta, me podría llegar a cruzar en persona con el verdadero fotógrafo enfermo, de seudónimo Demoniac. Con la intriga que me causó el saber si podía llegar a encontrármelo en persona o tan solo poderle ver el rostro, comencé a siempre traer conmigo la fotografía de esa firma. No estaba segura de cómo lo reconocería, pero suponía que éste tendría la mirada de una persona enferma. Una tarde en la cual nos dirigíamos en auto a una visita con la familia de Antonio, cargué esa fotografía con la firma de Demoniac, y sin que mi esposo se diera cuenta, cada tanto le daba un vistazo, poniendo a prueba si algo relacionado a tal persona se nos aparecía en el camino. Estando a poco de llegar, Antonio me descubrió mirando la fotografía. En ese preciso instante, se detuvo cerca de un canal de aguas negras y me la arrebató de las manos. Después, con todo ese coraje, la arrojó hacia esa dirección, para luego regresar al auto, reclamando por mis acciones inconscientes, estando enfrente de los niños. Después de aquel día en que perdí la fotografía en las aguas negras, aproveché la ausencia de los niños, para llevar el álbum al comedor. La desesperación por averiguar qué había en la penúltima fotografía no me dejaba pensar. Supongo que, por el hecho de haber encontrado una foto inofensiva, hice un poco de confianza. Quizás la siguiente fotografía no era tan trágica, pensé. Quizás me podía encontrar otra pieza útil, o tal vez hasta una fotografía del mismo Demoniac. Al dar un vistazo en aquello que permanecía oculto en el penúltimo apartado del álbum, hallé una escena de lo más repulsiva. Se trataba de la fotografía de una mano gravemente herida, a la cual le hacía falta el dedo pulgar. No se podía apreciar quién era esa persona, pues solo se veía la mano con aquel dedo faltante. Al ver tal atrocidad, sentí como el sudor frío me recorría por la frente. Y en el instante en que quise cerrar el álbum, accidentalmente cambié a otra de sus hojas, y aquello con lo que me encontré fue mucho peor que la mano sin dedo. Incluso mucho peor que el vecino ahorcado o el perro arrollado. Pues, en esa fotografía en la cual caí como una obscura casualidad, encontré a Antonio, posando junto a un par de cadáveres en una casa desconocida. Un nudo insoportable se me formó en el pecho. No creí que aquello que se hallaba ante mis ojos fuese una realidad.
Si en todo este tiempo estuve compartiendo casa y habitación con el verdadero demoniac, ¿qué tan ingenua pude ser como para no darme cuenta? En medio de la crisis de pánico que comencé a presentar, me levanté de donde estaba y casi de forma inconsciente caminé hacia la cocina. Como aún no había preparado la comida para mis hijos, estaba obligada a hacerla antes de que llegaran de la escuela y debía hacerla, incluso si no me sentía capaz. Mientras que untaba limón en el pollo que le serviría esa tarde, mi cabeza me comenzó a doler. Estaba aterrada. Pues, asimilar que por años había estado viviendo junto a un psicópata era traumático, al igual que imposible. Al momento en que empecé a cortar el pollo entero en diferentes piezas, oí a Antonio llegar a la casa. No supe cómo debía de actuar ahora. Pues, ya no lo vería más como el segundo hombre con el que me comprometí, por el gran amor que teníamos, sino como un asesino, que en todos esos años vivió como un impostor conmigo y mis 2 hijos. Y en cuanto entró a la cocina para saludar. Lo primero que le pregunté fue, Antonio, ¿puedo saber qué pasó con tu antigua familia? Sabía que ese no era un tema del cual le agradara hablar. Enseguida, actuó a la defensiva, diciendo que yo no tenía el suficiente derecho para indagar en aquellos aspectos de su vida. Encontré una foto tuya en ese álbum, confesé. Sin darme cuenta de tan alterada que estaba, en un movimiento torpe, terminé rebanándome por completo uno de mis dedos, al igual que en la bizarra fotografía que vi minutos atrás. Te dije que debías deshacerte de ese maldito álbum, me gritó Antonio, al ver la incontrolable hemorragia que estaba teniendo. Al mirar mi mano, caí en un espantoso shock, pues a esta le hacía falta el dedo pulgar. Mi cuerpo estaba incompleto. A pesar de ser una persona trastornada, Antonio me llevó hasta el auto y se apresuró a llegar al hospital. Las cosas que sucedían en el área de emergencias parecían lo bastante irreales. Aquel fue el peor día de mi vida, pues descubrí que mi esposo era un peligro potencial para las demás personas, y encima, por un accidente propio había perdido uno de mis dedos. El lado positivo tras el escandaloso accidente fue que los doctores dijeron que era posible que recuperara aquel dedo. Ahora, la única cosa en la que podía pensar era que las fotografías, en general, cuentan con ese aspecto escalofriante de poder capturar cualquier momento en la historia y hacer que de algún modo se quede congelado. Por supuesto, eso parecía positivo en cuanto a las fotografías agradables. Pero, era igual de agradable cuando se trataba del retrato de un muerto o un aparatoso accidente. Antes de que se me diera de alta, Antonio tomó unos minutos para hablar conmigo a solas en relación al álbum de fotografías. Reconoció que las fotografías fueron tomadas a propósito en su antigua casa y con su antigua esposa e hija. Y me suplicó que no lo acusara, y a cambio, saldría de mi vida sin acercarse jamás. Cuando le pregunté el motivo por el cual los sucesos en las fotografías se replicaban, me confesó que existían obras y material hecho únicamente como un ofrecimiento a entidades infernales. El artista dedicaba sus ideas a Lucifer de forma consciente a cambio de diferentes bienes. Ellos eran los artistas del infierno. En lo personal, siempre miré a Antonio como una completa obra de arte, sin saber que, en realidad, era el artista. Uno de los allegados a las piezas malditas de Lucifer. Así como Revolución 9 de The Beatles, aquel álbum de fotografías estaba maldito. Antes de abandonar el hospital, hablé con los doctores sobre las cosas que había hecho Antonio. Y tal y como lo esperaba, procedieron a detenerlo. A pesar de que aquel álbum estaba maldito, fue el único objeto que me sirvió como evidencia para defenderme. Al final, Antonio fue a dar a prisión. Y desde la última vez en que lo vi, no me volví a preocupar por su bienestar. Sin embargo, siempre me ha preocupado lo que le puede llegar a ocurrir a aquellos quienes tengan la desgracia de encontrarse con su obra maldita.
así como las de otros artistas luciferinos que se encuentran ocultos en nuestro mismo espacio. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín.